quedando un minuto. ¿Podemos comenzar? Bueno, ya siendo las 12 del día, de la tarde, le damos la bienvenida a todos a esta sanga maravillosa. De seguro que se va a ir uniendo durante esta jornada más gente y ya desde ahora los abrazo con mucho cariño y sé que todos nos damos un abrazo grupal con mucho amor, mucho meta. El tema de hoy dice los enfoques del budismo Theravada, Mahayana y Vajrayana para la práctica de Occidente. Sabemos que Gautama, Buda que significa el despierto, cuando logra este despertar, entrega esta sabiduría a sus discípulos y después de su muerte, lo que se produce es que sus discípulos migran a diferentes regiones de Asia y otros continentes, adoptando a su vez las culturas de donde se asentaban. Esto fue formando diferentes escuelas y ramas dentro del budismo, que hoy en día son bastantes. Ahora, uno a veces lo desconoce. Uno cree que el budismo uno solo es sí, las enseñanzas es una, pero las ramas van marcando ciertas diferencias. Entonces, dentro de estas tres ramas, las más importantes es el Theravada, como recién dijimos, el Mahayana y Vajrayana. Este es el tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy para que el maestro nos pueda ir aclarando qué significa estas ramas, porque de repente cuando uno dice, sí, me gusta el budismo, a veces nos dicen, ya, ¿y cuál es tu línea? Y nosotros a veces quedamos así como, ¿qué línea me estás hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, bueno, ir distinguiendo a qué se refiere. Así que, maestro, por favor, aclárenos todas estas dudas. Muy buen día a todos. Gusto en verles nuevamente desde aquí a la distancia. Espero que hayan tenido una muy linda semana y un descansado fin de semana también. Y bueno, en efecto vamos a ir revelando ciertos mitos y ciertas confusiones que se pueden prestar un poco en relación a distintas escuelas o tradiciones budistas que se han ido desarrollando a través del tiempo, a través de los siglos, ¿no? Debemos primero enfocarnos en el budismo histórico. Debemos ir a la India del año 2600 a.C. aproximadamente, donde existía probablemente vamos a llamarle una especie de degeneración espiritual. Degeneración espiritual porque no iba directamente al trasfondo de la evolución espiritual del ser humano, sino que estaba atrapada básicamente en ritos, en dogmas, ¿ya? Donde básicamente a través de estos dogmas y ritos se pretendía que el ser humano podía renacer en reinos superiores, pero la verdad es que no guardaba una razón, ¿ya? Y
una razón, una lógica que fuera completamente coherente. Por lo tanto, el Buda llega justo en un periodo de transformación sumamente grande. Las enseñanzas budistas, que a pesar de que tuvieron mucha aceptación, también en su principio tuvieron muchos detractores, ¿ya? Primero porque la cultura brahmánica de la época, que era la imperante, tenía todo un sistema filosófico y social, ya, que se manejaba muy bien. Entonces viene como a desestructurar todo un sistema, bien, y no fue muy bienvenido por parte de los brahmanes. Lo mismo ocurrió obviamente en Occidente 500, 600 años después con la venida de Jesucristo, ¿no? Que viene a romper, ¿cierto?, con toda una religiosidad muerta, basada exclusivamente en textos escritos, pero poco llevaderos en el corazón humano. Y también viene a romper también ese status quo, bien, de una espiritualidad no trascendente. Entonces, volviendo a Asia, el Buda descubre finalmente la salida al sufrimiento humano y descubre una forma para que el ser humano pueda ir evolucionando en el tiempo en su desarrollo espiritual. Básicamente, el budismo se trata de una filosofía o de una psicología basada en la experiencia. Por eso es que el Buda nunca aprobó los dogmas de fe, no aprobó también los rituales, ¿ya? Debido a que no necesariamente por dogma y por ritual el ser humano podía avanzar espiritualmente. Entonces, de ahí en adelante, el Buda lo que hace es enseñar públicamente a distintos tipos de personas, a los laicos, que pueden ser desde personas como simples aldeanos, como también a príncipes, reyes, y también a los mismos brahmanes. Por lo tanto, tenía un lenguaje muy peculiar, muy especial, que iba enfocado directamente al tipo de persona. Por supuesto, a las personas, a los aldeanos, que por lo general eran personas que no sabían leer ni escribir, tenía que enseñar con un lenguaje bastante básico, pero por lo general a los reyes, que eran personas más doctas, preparadas, que tenían acceso al lenguaje escrito, podía entonces el Buda enseñar a través de un lenguaje más acabado. Y por supuesto, a aquellos ascetas que tenían una visión filosófica y cosmológica más profunda, también él podía preparar una dialéctica más acabada al respecto. Por eso es que nosotros encontramos en los textos budistas mucha información, muchos de estos sutras, con un lenguaje que a veces no es comprensible por el común de las personas. Entonces nosotros tenemos que ver y preguntarnos a quién iba dirigida este tipo de enseñanza. Porque que nosotros no la podamos comprender no significa que tengamos que rechazarla, simplemente que nosotros no estamos preparados necesariamente para poder absorber o digerir ese tipo de información, al menos en este preciso momento. Suele suceder que los practicantes, cuando se interesan por la lectura de los sutras o sutras, ¿cierto?, comienzan a leer los discursos, pero muchas veces quedan con más dudas de las que tenían. Pero en la medida en que la práctica se va haciendo consciente, los sutras comienzan a ser más llevaderos y más fácilmente comprensibles. Esto suele suceder por lo general para personas que meditan o tienen poca experiencia en la meditación. Los sutras no van a tener un gran contenido práctico en cierta manera. Pero en la medida que el practicante comienza a ir andando, los sutras comienzan a tener un mayor significado, primero porque nos está hablando de una experiencia personal. Si el ser humano no tiene la experiencia personal de la meditación prolongada en el tiempo, difícilmente los sutras no van a ser coherentes y fácilmente comprensivos. Entonces se desarrolla el budismo primero como un budismo primitivo, lo que se llamaría el budismo temprano, pero se desarrolla básicamente hasta los primeros dos concilios, hasta el tercer concilio básicamente, tenemos
un budismo como única especie. Pero después del tercer concilio, hablemos que el primer concilio se desarrolla meses después de la muerte del Buda, donde se recitan todos los discursos del Buda. Y ahí se establecen los dos primeros cánones, que son los discursos o el Sutta Pitaka, basada en ciertas colecciones de discursos, y está el Vinaya, que es el código de disciplina, el código ético, el código moral, ¿ya?, que hace que finalmente tenga una resonancia directa con un estilo de vida armonioso para el ser humano. Pero en el tercer concilio, que se desarrolla en los tiempos del rey Asoka, que fue un rey que se convierte al budismo, o más que conversión, él acepta el budismo, ¿bien?, y transforma su vida, y lo que hace es expandir el budismo más allá de los límites de la India. Entonces, de ahí en adelante el budismo comienza a expandirse a distintas partes de Asia, desde ese entonces en adelante. Y tenemos dos tipos de expansión: una expansión occidental y una expansión oriental. Al menos el día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente a la expansión oriental, porque tenemos una expansión occidental. Bien, de esa expansión occidental, que va a ser algo muy entretenido, lo vamos a hablar los últimos dos conversatorios de esta temporada, ¿ya?, cuando hablemos de las religiones comparadas, y vamos a hacer una comparación filosófica de lo que es el cristianismo primitivo junto con el budismo primitivo. Y ahí es donde nos va a calzar esta expansión del budismo hacia Occidente, y donde se une con la filosofía y la espiritualidad occidental. Pero nos vamos a ir entonces a esta época del rey Asoka, donde se expande este conocimiento. Y se expande principalmente el budismo a todo lo que es el sudeste, ¿cierto?, de Asia, lo que vendría siendo Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Vietnam, Laos, Singapur, etc. En toda esa zona del sudeste asiático se expande y se pasa a llamar el budismo Theravada. No obstante, hacia lo que es el noreste de Asia, comienza a desarrollarse una especie de budismo distinta, que está más enfocada con la unificación de ciertas corrientes intelectuales y filosóficas de la zona geográfica en la cual se desarrollaban también estas filosofías, que era el confucianismo y el taoísmo. Por lo tanto, el budismo en cierta manera se funde con ciertos conocimientos taoístas y con ciertos conocimientos también del confucianismo. Y de ahí es donde nace este budismo mahayana. ¿Bien? Obviamente que la corriente filosófica budista trasciende más allá de estas otras dos corrientes, que son el confucianismo y el taoísmo. Pero, por ejemplo, el budismo chino, ¿ya?, es un budismo que tiene una cierta base filosófica del taoísmo y del confucianismo también. Entonces, nace este nuevo vehículo, el vehículo Mahayana, que significa gran vehículo. Pero este Mahayana nace más que nada como una pequeña discrepancia a nivel filosófico, porque la palabra Mahayana significa gran vehículo. Entonces estos mahayanistas tildaron a los del budismo Theravada como hinayanistas, ¿no es cierto?, como un vehículo pequeño. En cierta manera tiene como un pequeño lenguaje despectivo que no debería ser, porque básicamente estamos hablando que el budismo Theravada persigue un ideal, que es el ideal del arahant, ¿ya?, que es aquel renunciante que va directamente hacia la iluminación. Pero el budismo mahayana tiene una filosofía, ¿ya?, un poco más, un poco menos renunciante,
porque va directamente hacia el ideal del bodhisattva. ¿Ya? Y el ideal del bodhisattva es aquel ser que renuncia al despertar individual, ¿bien? Por amor al prójimo y por amor, ¿cierto?, a poder ayudar a toda la humanidad a que pueda alcanzar el estado de bodhisattva o el mismo estado del despertar. No significa, por ende, que aquella persona que toma esta opción del bodhisattva significa que es mejor que el arahant. Porque finalmente, para que tú puedas alcanzar el estado del despertar, tienes que llegar a un estado de renuncia completa en algún momento de tu existencia. Por lo tanto, tienes que pasar por un estado de arahant de igual forma. De hecho, el mismo Buda fue un arahant, pero antes de ser un arahant fue un bodhisattva. Por lo tanto, de una u otra manera son visiones filosóficas distintas, pero que nos llevan que nos llevan a un mismo fin, de una u otra forma. De este budismo mahayana, ¿verdad?, que se va hacia lo que es China, Corea, Japón, ¿cierto?, todo lo que es el noreste de Asia, ¿ya?, se desarrolla fuertemente, ¿ya?, esencialmente y básicamente en China, donde ahí nace el budismo Chan. Y del budismo Chan nace la corriente del Zen, ¿ya?, donde el maestro Dogen de Japón viaja a China, aprende y se lo lleva a Japón. ¿Ve? Pero del mismo budismo mahayana, que se extiende un poco hacia el nororiente posteriormente, ¿ya?, ahí tenemos todo lo que es el Tíbet, Mongolia, Siberia y la Rusia oriental. Y ahí se desarrolla lo que es el budismo tántrico, ¿ya?, que es una subdivisión del Mahayana, pero sigue siendo Mahayana propiamente tal. Ahora, algunos dicen, yo practico este budismo o el budismo Theravada porque es el budismo original del Buda. Probablemente los otros budismos no sean el budismo original porque se ha ido desarrollando e incluyendo también con ciertos aspectos filosóficos del lugar o de la zona en la cual se ha ido desarrollando. Pero eso no significa que no puedas desarrollar, ¿ya?, una práctica espiritual coherente y que no puedas alcanzar el despertar. Porque en última instancia, por ejemplo, tenemos el caso como budismo mahayana, el caso del maestro Dogen, ¿cierto?, del budismo Zen, que es considerado un Buda, alcanzó el despertar, ¿ya? En el caso del budismo tántrico, del budismo tibetano, tenemos el caso del Buda Milarepa, ¿ya?, considerado el primer Buda tibetano. Entonces, no podemos decir que una escuela es mejor que otra, sino que son visiones filosóficas distintas, ¿ya?, que no representan necesariamente, ¿ya?, que una sea superior y que otra sea inferior. Por el hecho de que tenemos estos distintos representantes, entre comillas, ¿ya?, de estas distintas tradiciones que han podido alcanzar el despertar de igual forma. Finalmente, creo que cada una de las corrientes filosóficas están expuestas de acuerdo a la misma personalidad del individuo. Hay ciertas personalidades que necesitan una especie de budismo que sean más categóricos, más firmes, más disciplinarios, otros que sean más filosóficos, porque todos tenemos un grado de conocimiento y de entendimiento distinto entre uno y otro. Por lo tanto, este abanico de estas tres escuelas nos da una mayor flexibilidad, al menos para nosotros los occidentales. Entonces, en cierta manera, nosotros, los occidentales, valga la redundancia, debemos tener el agradecimiento
de nacer en esta zona geográfica, que aunque no se haya expandido el budismo directamente hacia acá, lo voy a mencionar por qué. Porque si usted le pregunta, por ejemplo, a un monje singalés, o a un monje birmano, o tailandés, que practican el budismo Theravada, si ellos practicarían budismo tántrico tibetano, probablemente le diría no. Si usted va a China, o al menos a la China antigua, porque la China actual la verdad es que están los budistas muy controlados en relación ¿cierto? De las prácticas espirituales. Pero a un practicante de budismo Chan, si practicaría budismo Theravada, probablemente le diría que no. Y si va donde un budista tibetano y practicaría budismo Zen, por ejemplo, practicaría budismo Theravada, le diría probablemente no. De hecho, esta misma pregunta la hice textualmente a monjes budistas de estas tres tradiciones y respondieron de la misma forma. ¿Pero por qué? Por una razón muy simple. Porque uno nace dentro de una cultura y desarrolla la espiritualidad en función a la cultura en la cual se ha desarrollado. Es así de simple. Si usted viaja a Arabia Saudita, por ejemplo, no va a encontrar ni un budista, pero va a encontrar un 99% de musulmanes. Ahora, si usted le pregunta a un musulmán en Arabia Saudita si practicaría el budismo o practicaría el cristianismo, básicamente le diría que no, porque esa persona nace dentro de un contexto geográfico y sociológico, ¿ya?, que le impulsa dentro del colectivo a desarrollar una espiritualidad definida. Pero en el caso de nosotros los occidentales, que nosotros nos caracterizamos por importar, somos importadores de conocimiento, el occidental, especialmente el sudamericano, no es creador de conocimiento, es importador de conocimiento. Es importador también de la misma espiritualidad. Por eso es que en los países sudamericanos podemos encontrar una variedad enorme, un staff sumamente grande. En cierta manera, va replicando los distintos grados de conciencia que tiene también el ser humano. No con esto implica que uno sea mejor que el otro, pero sí, al menos para el practicante occidental, nos da una mayor libertad y comprensión desde afuera de cómo poder nosotros practicar el budismo ajeno a la cultura en la cual se desarrolló originalmente y aplicar este conocimiento para la vida práctica del ser humano. Por lo tanto, si practicas el budismo tibetano, no tienes que ser tibetano, ni vestir como tibetano, ni hablar como tibetano. Porque eso también podría ser un autoengaño, sino que toma lo que te hace coherente de la práctica. Lo que no encuentres coherente no significa que lo rechaces, sino que probablemente en tu grado de conocimiento y conciencia no estás preparado en ese momento para poder tomar ciertas enseñanzas, pero toma lo que te va haciendo sentido y practícalo. Pero también puedes haber escuchado de otra tradición cosas que te agradan, por ejemplo, del Mahayana, cosas que te agradan del Theravada, y por qué no hacer una práctica integrada. Por ejemplo, dentro de las últimas décadas, especialmente dentro de las últimas 2 o 3 décadas,
se ha estado desarrollando un budismo especialmente en Europa, ¿ya? Que Europa también es importador de espiritualidad, ¿ya? Ha estado desarrollando una práctica integrada del budismo, de todas las escuelas, y a esto se le llama un budismo budayana. No significa que sea una nueva tradición, una nueva especie de budismo, no lo es. ¿Bien? No estamos probablemente dentro de un contexto profundamente filosófico como para poder crear un nuevo linaje que posteriormente podría significar una distorsión, ¿ya?, de las enseñanzas más primitivas, sino de lo que se está hablando es de una unificación básicamente de estas tres escuelas o tradiciones. Y esto es lo que significa Budayana, es cómo yo integro estas tres tradiciones para mi práctica espiritual occidental. Concepto Budayana que probablemente no sea aplicable a los países donde originalmente se desarrollan estas tres tradiciones. Pero sí, obviamente, se ha desarrollado con mucho éxito porque permite que nosotros podamos integrar. Ahora, es cierto también que dentro de algunas conferencias budistas internacionales se ha hablado de este mismo término también, ¿bien? Y muchos monjes han podido comprender que independiente de la tradición que ellos practican y enseñan también, le han dado la importancia de lo que significa para el ser humano una práctica integrada. Entonces, básicamente, tenemos estas diferencias más que nada de posición entre un arahant y un bodhisattva. Básicamente, las enseñanzas son las mismas. No es como en muchas religiones o sectas de una misma religión o variantes de una misma religión que varían de forma y fondo. En el caso del budismo cambia la forma, pero no cambia el fondo. Por lo tanto, tenemos esencialmente el desarrollo del octuple sendero es el mismo en las tres tradiciones. El octuple sendero lo puedes aprender en el Vajrayana, el Mahayana o en el Theravada. Básicamente en cualquiera de las tres. Ahora, en el budismo Theravada tenemos, por ejemplo, como estructura básica, tenemos el Canon Pali. Este Canon Pali está compuesto por los sutras, el Abhidharma y el Vinaya, la disciplina. Pero el Mahayana también tiene un Vinaya, también tiene un Abhidharma y también tiene sutra. La diferencia, por ejemplo, si yo comparo el budismo tibetano con el budismo Theravada, no hay mucha diferencia, porque básicamente el budismo Vajrayana también tiene como base los sutras tempranos, pero tienen además sutras del budismo Mahayana que viene del canon chino. Por lo tanto, lo que sí se reconocen son dos tipos de cánones, que es el canon chino y el canon Pali.
básicamente el budismo Theravada es un budismo más psicológico. El budismo Mahayana es más filosófico y el budismo Vajrayana es más filosófico tántrico. Y cuando hablamos tántrico, porque comprende que la mente no son solamente procesos y definiciones, sino que también es corriente de energía y trabaja directamente con las corrientes de energías internas. Algunos, por ejemplo, del budismo Vajrayana dicen que la corriente Vajrayana es el camino rápido a la iluminación. Desde la perspectiva en que trabaja de una forma tan precisa las corrientes de energías internas, que ayudan obviamente a que la mente pueda desarrollar todas las cualidades y todos los avances espirituales, desarrollando normalmente en la medida que el practicante va meditando. Más allá de las diferencias que puedan existir en virtud también del idioma, porque tenemos el Pali, tenemos el tibetano, tenemos el sánscrito, tenemos el chino o el japonés, son aspectos meramente filosóficos los que van cambiando, pero estructuralmente es lo mismo. Y el hecho de que, como hayamos dicho hace un momento atrás, que hayan existido distintas personas que hayan alcanzado el despertar en estas tres distintas tradiciones, es la prueba real de que las tres tradiciones llegan igualmente al mismo punto. Por lo tanto, hoy en día no existe motivo por la cual se tenga que decir que una práctica es mejor que la otra, porque el concepto de Mahayana e Hinayana, desde la perspectiva de mayor o menor, hoy en día ya no se aplica. Eso se aplicaba en aquellos tiempos, estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Pero hoy en día no podemos estar hablando de Hinayana o Mahayana, superior o inferior, vehículo superior, más allá del significado que pueda tener, pero obviamente sí, me he llevado una gran sorpresa, sobre todo en muchos grupos que hay en redes sociales, en Facebook esencialmente, donde hay muchos grupos laicos, que siguen aún en esta discusión que no lleva a ningún puerto, porque están realizando una discusión del siglo II antes de Cristo, que posiblemente perduró durante un tiempo en aquel entonces. No es correcto hoy en día promover tal división. Eso es. ¿Alguna duda o consulta? Podemos abrir el micrófono y poder comentarlo. Hola maestro, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Hola, saludos a todos. Mire, la consulta que le quería hacer, usted habló como un poquito esa suerte que tenemos los occidental para poder escoger ciertas ramas espirituales por no nacer como ya en una sociedad centrada en cierto tipo de creencias. Pero ¿no cree usted que de repente eso nos puede jugar como en contra? Porque el occidental es como muy, le gusta como mariposear, como se dice en la espiritualidad. Están en distintas escuelas y a veces se queda con la que más le acomoda y ojalá tenga el menos esfuerzo. Lo digo porque a veces, una vez lo conversamos en un retiro, hay muchas escuelas de meditación, talleres, y la gente va y se sienta a meditar, incluso pasan los mismos retiros que la escuela hace, pero cuando ya se llega a un esfuerzo mayor, que es el trabajo interior, la psicología, es como que la gente llega hasta ahí, ¿no?
Entonces, ¿no cree usted que a veces esa suerte como de libertad de escoger nos puede jugar como un poquito en contra y no poder definirse realmente de una pura rama espiritual? Bueno, gracias por la pregunta, es muy aclaratoria. Primero porque hay algo que es muy cierto. Uno puede tener la libertad de poder elegir, uno siempre va a ser libre finalmente. ¿Ya? Eso no hay que olvidarlo. ¿Ya? Yo puedo ser libre de transitar por las escuelas filosóficas que yo quiera, ¿de acuerdo? Pero sí es muy importante comprometerse con una práctica. Usted se puede comprometer con una práctica o con un linaje, usted se compromete con una escuela Theravada o mahayana o tibetana, sígala completamente, sígala. Siga esa línea, ¿ya? Lo que le puedan enseñar, practíquelo, porque es necesario tener la disciplina, porque sin disciplina realmente no hay avance, como en todo en la vida, uno debe ser disciplinado. ¿Ya? Y en todas las corrientes budistas, la disciplina es fundamental, porque sin disciplina no hay absolutamente nada. Yo puedo ser libre para moverme, es verdad. Yo puedo seguir un linaje, usted puede seguir el linaje tibetano, por ejemplo, si le gusta el tibetano. ¿Ya? Y usted se va a sentir comprometido con ese linaje porque es lo que más le resuena. A usted le resuena el tibetano. ¿Ya? Aprende mejor del tibetano. Pero eso no implica que porque usted estudie de la línea tibetana, ¿bien?, no practique o no aprenda de otras tradiciones, que sí usted pueda rescatar ciertos elementos para poder enriquecer su propia práctica. ¿Ya? Ese es el punto importante, porque claro, usted puede practicar del Theravada, puede practicar acá, y usted puede ir picando, ¿cierto?, como probando los distintos platos, pero finalmente no se compromete con nada, ¿ya? Y al no comprometerse con nada no genera disciplina interior, y cuando no generamos disciplina interior, ¿ya?, y nos transformamos en una persona independiente y autovalente, que no está mal el ser independiente y autovalente, porque finalmente las escuelas budistas, ¿ya?, nos dan la enseñanza, pero es uno el que realiza la práctica, es uno el que tiene que estar trabajando día a día en esta transformación interior. No es el maestro el que hace el trabajo interior por uno, es uno. Y en ese sentido, claro, uno es el que tiene que ser independiente, pero si no tengo la disciplina, ¿acaso cuando nosotros crecimos, nuestros padres no tuvieron que disciplinarnos para que nosotros fuéramos las personas que somos hoy en día? Entonces, su maestro tiene que disciplinarlo para que usted aprenda a ver interiormente. Hoy día usted se puede desarrollar con plena libertad gracias a todos los valores interiores que sus padres les dieron gracias a la disciplina que tuvieron. Eso es un hecho. Y gracias a la disciplina también es que nosotros avanzamos espiritualmente. Porque si yo me dejo estar, yo sí, hoy día voy, pero la próxima semana no voy, finalmente el único que se está autoengañando en la práctica es uno. Usted tiene toda la libertad, pero si no le da el grado de importancia que tiene su propia espiritualidad, nada ni nadie puede hacer más por usted que usted mismo. Y en ese sentido, el compromiso con una tradición es importante, no para crear dependencia, por ningún motivo, no para crear dogma, sino que para crear disciplina. Cuando vemos estas nuevas generaciones de jóvenes
no tienen disciplina. Cuando digo disciplina no estoy hablando de castigo. No se trata de ser rígido, autoritario. No se trata de eso. No es un regimiento. Una tradición budista no es un regimiento. Pero todas aquellas personas que alcanzaron a despertar fueron disciplinados. El maestro Gotama fue disciplinado. Por favor, lea la historia de Milarepa. Fue sumamente disciplinado y si no hubiese sido por esa disciplina, no hubiese podido despertar. Estudie y lea la historia del maestro Dogen, el maestro Zen, que también alcanzó el despertar. Sumamente disciplinado. No hay Buda que no haya sido disciplinado. La disciplina es esencial en ese sentido. Vea cuál es la tradición que usted más le hace coherencia, pero abrámonos a una práctica integrada de manera tal que usted pueda rescatar otros elementos de otras tradiciones para poder enriquecer su práctica habitual, sea cual sea, Mahayana, Vajrayana, Theravada, indistintamente. Eso es lo que se quiere transmitir. Si hay alguna otra pregunta. No tengo acceso al texto, así si alguien lo puede leer. Sé que están saliendo textos por ahí. Sí, maestro, por acá, bueno, dar las gracias y consultan. He escuchado que la tradición Theravada hace hincapié en la comprensión de la vacuidad del yo, mientras que el Mahayana lo hace en la realización de la vacuidad de los fenómenos externos. ¿Es así? En relación a las diversas tradiciones, ¿cree usted que la nueva tradición Kadampa, o también conocida como budismo moderno, quienes realizan prácticas tántricas con Dorje Shugden, pueden ser un camino de realización verdadero a pesar de la opinión que tiene su santidad el Dalai Lama sobre dicha práctica? Bueno, vamos por partes. Sí, en efecto, hay muchas visiones en relación a la vacuidad. Nosotros podemos observar la vacuidad desde una perspectiva filosófica, ¿cierto? Es decir, ver la vacuidad de los elementos externos, ¿ya? Para poder comprender lo interno, o meramente enfocarnos en la vacuidad interna como los procesos psicológicos, ¿ya? Indistintamente, yo puedo practicar la visión Theravada o la visión Mahayana. Y ojo, que hay muchas definiciones, ¿ya? Y subdivisiones en cuanto a la visión filosófica de la vacuidad, ¿ya? Ahora, la visión externa que se puede hacer de la vacuidad, ¿ya? No necesariamente implica un despertar directo, pero sí me ayuda a comprender que todos los fenómenos externos, percibidos por los sentidos, son tan vacuidad como los elementos internos percibidos por la propia mente. ¿Ya? Por lo tanto, de una u otra forma llegamos al mismo punto, independiente del punto de vista filosófico externo o interno. Ahora, en relación a la tradición Kadampa, no soy quien como para poder emitir algún tipo de juicio de valor con respecto a esta tradición llamada budismo moderno. Comprendo perfectamente que el budismo debe estar muy ligado hacia los aspectos contingentes de la vida del ser humano, no me cabe la menor duda. Y en ese sentido, todas las tradiciones budistas ya han tenido la capacidad
de poder observar los distintos procesos sociales y psicológicos que nosotros hemos tenido a lo largo de los siglos, ¿ya? No sé si necesariamente eso implica que haya que redefinir o crear una nueva tradición de budismo moderno, propiamente tal. Ahora, lo que sí es muy importante, ¿ya?, es que en cierta manera el budismo tántrico del Tíbet hace un hincapié en que las prácticas tántricas deben ser enseñadas en virtud del avance espiritual de las personas, ¿ya?, y no enseñarlas abiertamente. Pero también una vez escuchando a un lama que dijo que era necesario que las enseñanzas espirituales tántricas pudieran ser públicas, ¿ya?, dada la urgencia del crecimiento espiritual del ser humano. No, también encontré mucha razón, ¿ya?, pero sí concuerdo con la posición del Dalai Lama en que las prácticas tántricas, ¿ya?, al trabajar con energías muy sutiles, si el practicante no está preparado, ¿ya?, puede exacerbar ciertos aspectos energéticos internos que no estén trabajados. Por lo tanto, cuando una persona no ha trabajado esencialmente el miedo, la ira, las culpas y todas esas emociones que pueden salir a flor de piel y trabajas el tantra, probablemente vas a acrecentar más aún todas aquellas emocionalidades que a nivel energético, ¿ya?, se podrían potenciar. Por eso que todo eso forma parte como de un debate, podría formar parte de un debate filosófico para ver si realmente es necesario o no sea necesario. Creo, eso sí, que todo tipo de práctica espiritual debe basarse en el resultado, ¿bien? Y si el resultado nos dice que esta práctica espiritual a mí me trae paz interior, mi mente se calma, puedo erradicar las impurezas de mi mente y crea benevolencia hacia mí mismo y hacia el prójimo, entonces es una práctica notable que merece la pena desarrollar. Eso es. No sé si hay más preguntas a micrófono abierto o de texto para que podamos ir dando ya una visión más acabada y definida del día. Bueno, Alba había preguntado, buenos días y mil gracias. Quisiera saber cuál es la tradición, a cuál tradición pertenece el budismo de Thich Nhat Hanh y el mindfulness. Y bueno, María Jesús le responde, el maestro Thich Nhat Hanh pertenece a la tradición Zen de Vietnam. No sé si con eso fue suficiente o necesita más otro tipo de respuesta. Bueno, el Mahayana, definitivamente. Ya, el Mahayana. Pero también se estaba mencionando el mindfulness, ¿no? Bueno, mindfulness no es ni una cosa ni la otra. ¿Ya? Mindfulness es una occidentalización de la meditación, ¿ya? Ajena al octuple sendero, básicamente. ¿Ya? Utiliza la meditación para ciertos logros no espirituales necesariamente, sino que para logros inmediatos y precisos, concretos. ¿Ya? Por eso es que para la oficina, para la empresa, para esto, tú tienes una variedad de mindfulness como circunstancial, ¿ah? Depende de las circunstancias del momento. No significa que no sirva, ¿ya? Pero creo que mindfulness puede ser un gran aporte para aquellas personas que no realizan ningún tipo de práctica espiritual y que obviamente no tienen ningún tipo de acercamiento al budismo. Por supuesto, practique mindfulness, no hay ningún problema. Pero también mindfulness puede ser un puente para aquellas personas que tengan un mayor interés en una práctica espiritual más profunda, ¿verdad? Por eso desde este punto de vista tampoco no tenemos que decir, bueno, no, mindfulness no sirve porque finalmente aquí hay ya un aporte más laico, más abierto, más superficial, puede ser, pero también es una práctica que puede ayudar a las personas, ¿bien?, a iniciarse dentro de un camino
de desarrollo espiritual. Y eso es magnífico. Y muchas personas, por lo demás, que inician con mindfulness, terminan realizando alguna práctica budista de una u otra forma. Lo que sucede es que el budismo para los occidentales todavía sigue siendo una práctica un poco confusa, creyendo que es una religión propiamente tal, ¿ya? Y lo que hacen es una occidentalización del budismo, o hacen una religiosidad del budismo, o generan una comparación inmediata, ¿cierto?, de una cristianización del budismo. Entonces ven al Buda como al Cristo versión 2.0, ¿ya? Ven, por ejemplo, en el budismo tántrico, las deidades tántricas, las ven finalmente como si fueran dioses del Olimpo. Entonces generan una delituosidad sumamente grande al respecto. Y eso no implica que la persona pueda practicar alguna rama del budismo y practicar su religión si es que desea practicarlo, porque el Buda nunca aprobó ni desaprobó también lo que era la existencia de un Dios, porque el Dharma tiene una función única, que es erradicar la fuente del sufrimiento humano. Exista o no exista Dios, eso se lo damos le damos esa facultad especulativa a la religión. Y el budismo no se caracteriza por la especulación. No es especulativo, es práctico, es comprobable. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, muchas gracias por las preguntas. Espero que haya quedado esta idea un poco más clara, ¿ya?, en relación a cómo ustedes pueden realizar sus propias prácticas espirituales en virtud, obviamente, de una autodisciplina interior que les permita desarrollar una mente pacífica y una vida pacífica finalmente. Así que muchas gracias por estar ahí. Nos vamos a estar viendo el próximo domingo. Ahí Jimena nos va a estar diciendo cuál es la temática de la próxima semana, y vamos a estar entonces en contacto. Muchas gracias, bendiciones, que tengan una linda semana. Gracias, maestro, y gracias a todos por tan interesante conversatorio. Sí, efectivamente, la próxima semana vamos a ver un tema que pertenece ya a la psicología budista, el análisis de la Abhidhamma, como comprende el estudio de la mente dentro de la doctrina budista. También son temas bastante profundos, por lo tanto no deja de ser interesante poder conectarnos nuevamente para seguir adquiriendo esta bella sabiduría. Así que desde ya, que tengan una hermosa semana, nos estamos contactando, mucho meta, mucho amor para todos y muchas bendiciones. Gracias. Feliz semana, nos vemos, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.